El panel de chapa con poliuretano inyectado es un producto que comenzó a utilizarse en la industria como aislante térmico, pero con el paso del tiempo se descubrieron sus ventajas para la construcción de cerramientos en la industria y también a nivel residencial. Hoy por hoy se realizan edificios completos con este sistema. En San Rafael, la empresa Uhler de los hermanos Roberto y Osvaldo Piastrellini, dedicada desde sus comienzos a la realización de instalaciones frigoríficas y electromecánicas, hoy también comercializa y realiza el montaje de este tipo de panelería, tanto en cámaras frigoríficas como en la construcción en general. Roberto nos explica cómo empezaron a utilizar estos paneles y sus ventajas. La panelería de poliuretano se comenzó a utilizar para la construcción de cámaras frigoríficas, debido a que el poliuretano es un material que tiene un coeficiente de conducción de calor bastante bajo comparado con el resto de los aislantes térmicos. Se comenzó hace aproximadamente unos 20 años y con el paso del tiempo se pudo observar de que se mantenían en muy buen estado. En el espacio, por ejemplo, de lo que es el supermercadismo, uno puede ver ambientes que están a bajas temperaturas, con condensación de humedad y demás, y los paneles se mantienen en perfecto estado. No cambia su estructura interna, digamos, por lo que su capacidad aislante permanece con el tiempo. Los paneles están construidos con materiales que están aceptados por bromatología, entonces todas las normas del SENASA y todo lo demás, como son cumplidas, digamos, se pueden utilizar para estar en contacto con alimentos. Entonces eso permitió de que se divulgara mucho y se utilizara mucho en la construcción de cámaras. De hecho, hoy en día seguramente más del 95% de las cámaras frigoríficas, por no decir el 98%, están construidas con paneles de poliuretano. Es un elemento que se instala con muchísima facilidad, vienen de diferentes espesores y de diferentes terminaciones. Y digamos, en el caso de una construcción con paneles, permite llegar a ser desmontada y reutilizada. O sea, uno podría construir un ambiente para una cámara frigorífica o para otra aplicación con paneles y uno el panel lo desmonta y se lo lleva. Estos beneficios que tiene el uso del panel para la industria frigorífica, se fueron trasladando. Primero se comenzó en las naves y después ya se empezó a integrar en el sistema constructivo de viviendas. Al principio era en los techos por sobre todas las cosas y después se comenzaron a hacer los muros. Entonces uno puede observar que ya hay viviendas que cuentan con muros y techos de paneles. Y la panelería también se fue adecuando a lo que es el uso de las viviendas. De hecho, antes los paneles eran planos en ambas caras, después se comenzaron a hacer paneles trapezoidales en la cara externa para el uso en techos, y ya últimamente vienen paneles en cuya cara externa es símil teja, con colores de tejas, o tienen otro tipo de colores que uno puede llegar a elegir. Y un arquitecto podría hacer un diseño ya teniendo en cuenta una variedad de paneles bastante amplia. Las características de los paneles, más importantes son su espesor y sus terminaciones, tanto externas como internas. La cara externa es de chapa prepintada, que responde a un muestrario de colores. La cara interna puede ser también de chapa o de un foil plástico que le da una terminación muy agradable. Cuando se utilizan chapas en ambas caras, se permite el distanciamiento entre los apoyos, o sea que si uno tuviese que hacer un techo de chapa y lo haría con una chapa común, uno tiene que respetar un distanciamiento, ¿cierto? Por el tema del peso, el peso de la nieve. En el caso de la panelería, como se trata de una especie de sándwich en el que hay dos chapas y un aislante entre medio, la resistencia a la flexión es mucho más grande, entonces la distancia entre los apoyos también puede ser mayor. Eso facilita la construcción de techos y demás. La arquitectura ha sido y es clave en el crecimiento de la utilización de este producto en la construcción,
generando diseños que se adaptan especialmente a las necesidades constructivas. El vínculo que hay entre el producto y la arquitectura es bastante importante. De hecho, uno ya puede ver locales comerciales acá en nuestra ciudad construidos con panelería y sumamente vistosos, con un criterio totalmente moderno. Los fabricantes de paneles comenzaron a atraer a los arquitectos para capacitarlos en el uso de este producto. Cuando una construcción ya se diseña con este criterio, digamos, el arquitecto puede jugar con un montón de elementos, digamos, nuevos, en donde puede adaptar formas y puede hacer estructuras vistosas de una manera sencilla, liviana, fácil de armar. Hoy en día muchos arquitectos consultan por el tema del panel de paredes. Incluso sobre el revestimiento sobre el panel se pueden hacer texturados, diferentes colores. O sea, el arquitecto juega un poco con las terminaciones y quedan construcciones muy bonitas. No es algo tosco, algo que vas a ver como una caja de zapatos. Al contrario, hay obras hechas con paneles que quedan preciosas. Los paneles vienen de varias medidas, desde los 30 milímetros de espesor hasta los 200 milímetros de espesor en casos excepcionales. Los paneles de uso común van digamos, desde los 50 hasta los 100 milímetros en lo que es el uso en naves o viviendas. Después en el área frigorífica sí, ahí ya se superan en algunas oportunidades los 100 milímetros, pero con 100 milímetros, por ejemplo, trabajan perfectamente en cámaras de congelados donde la temperatura está en los 20 grados bajo cero. En algunos techos se utilizan paneles de 80 milímetros por ahí de espesor, pero no por una necesidad de capacidad aislante, sino por una cuestión de resistencia a la flexión y de una cuestión de estructura, digamos, para poder distanciar el tema de las vigas sobre las que se apoyan. Son producidos en una planta industrial en Rosario. Esa es una máquina que los fabrica en forma continua. O sea, hay muy pocas fábricas de paneles en el país, hay 3 en este momento. El panel viene de un ancho específico y el largo que el cliente quiera, ¿está? O sea, los paneles de paredes vienen de 1 metro de ancho, los paneles de techo también vienen de 1 y de 1,14. ¿Por qué construir con paneles de chapa con poliuretano expandido? ¿Cuáles son sus principales ventajas? Las ventajas más visibles, digamos, son en primer lugar su facilidad para el montaje, digamos. En segundo lugar, su gran capacidad como aislante térmico y por lo tanto como gran colaborador en cuanto a la eficiencia energética. En tercer lugar, digamos, la facilidad de contar con un producto que se monta y ya queda terminada la estructura que uno monta. O sea, uno cuando pone un panel, de alguna manera podría decir que construyó una pared que fue revocada y pintada. O sea, uno pone el panel y ya se terminó. Eso sería, según mi criterio, digamos, las 3 ventajas más importantes con las que uno puede contar cuando utiliza los paneles. También uno realiza un trabajo con un muy bajo impacto ambiental. O sea, si uno está trabajando en una obra en donde tiene que descargar una camionada de áridos y uno tiene que mantener máquinas andando, utilizando agua, de alguna manera mientras uno trabaja ocupa un espacio bastante amplio y durante más tiempo. Con el tema de los paneles los tiempos se reducen muchísimo y el impacto ambiental es muy bajo. Cuando uno hace un balance, digamos, de la obra llave en mano, el uso del panel va a terminar digamos, siendo algo más económico que lo que es la estructura tradicional. En el caso de lo que es la terminación del panel, no tiene una mano de obra de por medio. El cliente se lleva un panel
y el panel ya está terminado, entonces uno no queda con la incertidumbre de cómo va a ser la mano de obra que va a estar entre medio, si a los pocos días le va a aparecer humedad en una pared o si se le va a levantar la pintura. Son todos productos que están certificados, entonces por ahí algunos sistemas constructivos que pueden ser más baratos que otros. En el caso de la panelería, no es el producto más barato, pero cuando uno hace el trabajo y saca los números al final de toda una obra, uno ahí sí ya lo ve conveniente, digamos, o sea que vale la pena acercarse y hacer un análisis comparativo entre una cosa y la otra, y entonces ahí se puede sacar una diferencia, digamos, contable entre un sistema y el otro. Uhler hoy comercializa los paneles y también realiza el montaje, y en poco tiempo ampliará la empresa para poder realizar las estructuras portantes de la panelería. Para la colocación de los paneles de techo serían accesorios similares a la colocación de una chapa de zinc común, excepto que bueno, el panel viene con el poliuretano inyectado, entonces los tornillos de fijación son un poco más largos, y después lo que es cenefas y cumbreras son muy similares a las de la chapa común. Después vienen unos elementos de sujeción que son hongos de sujeción, que son específicos para sujetar paneles de cámaras o paneles de cierres perimetrales. Nosotros estamos ubicados acá en la calle Bayofet al 3050. El teléfono es 264 426 504. Y bueno, estamos haciendo una planta nueva para depósito de paneles en la calle Juan 23, que próximamente, dentro de 6 meses aproximadamente, vamos a estar inaugurándola.